Bueno, nuevamente quisiera saludarle a los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, mis cordiales saludos para todos. Desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a mi hogar, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor, y a su misericordia fui salvo por su gracia, un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Fue una experiencia inolvidable para mí, porque iba rumbo a la condenación eterna y el Señor me libró de ese lugar. Pero fue porque alcancé su misericordia y es lo que Él quiere para con usted, amigo o amiga que no es salvo, que usted también entienda el mensaje de salvación y pueda darle un parado aquí y creer en el Señor Jesucristo. Tiene un evento por delante que es la muerte y el otro evento es el arrebatamiento. Sin Cristo, si muere sin Cristo, su alma iría al infierno. Quisiera cantar en el himno 582 la segunda estrofa nada más de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. Date presa a prepararte, poco tiempo queda ya. Hoy acepta a Cristo como Salvador. En su sangre tan preciosa que tu alma limpiará, y al cielo subirás con el Señor. Estarán los niños listos, estarán las niñas listas, estaremos todos listos cuando venga en las nubes el Señor. Quisiera leerte unas escrituras en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este mismo libro de Apocalipsis, Apocalipsis 22, estas fueron palabras del Señor, mismo del Señor Jesucristo, y se le fueron reveladas al apóstol Juan. Él vio, oyó en este libro de Apocalipsis, y él escribió este libro de revelaciones del Apocalipsis. Un libro que concuerda con el Antiguo Testamento, porciones del libro de Daniel y de otras porciones del Antiguo Testamento en otros libros del Antiguo Testamento. Todo concuerda. Capítulo 22, versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Leí el versículo 7 y después el 10. Ahora voy a leer el 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y al que tiene sed venga, y al que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Que el Señor bendiga su palabra. Amigo, amiga, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan la predicación del Evangelio,
Quiero que sepan que nosotros también andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y nosotros oímos el mensaje de salvación en varias oportunidades, y el Espíritu Santo fue obrando en nuestras mentes y corazones, y fueron despertadas nuestras conciencias. La justa ley de Dios, su libro santo leído y explicado a través de predicadores, hizo el efecto. El Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras conciencias fueron despertadas, y por la ley de Dios nos dimos de cuenta que andábamos a espaldas de Dios, y pudimos entender que estábamos perdidos. En mi corazón había una gran angustia cuando no era salvo, porque pude comprender que el Evangelio era una verdad. Fue Dios que obró en mi mente y en mi corazón, porque no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Y si yo fuese morido sin salvación, me iba a ir consciente y responsable del mensaje de salvación, pero gracias al Señor fui librado de ese lugar de condenación cuando por la fe caí humillado delante del Señor. Por la fe llegué a Él, porque comprendí que estaba perdido y que Él había muerto en la cruz del Calvario, derramado su sangre preciosa por mí, y que fue sepultado y al tercer día resucitó, y llegué a un Cristo vivo. Todo lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, al que vive, y Él perdonó nuestros pecados. Pero amigo, lo que te quiero explicar, el tiempo es corto, poco tiempo queda ya, como canté aquí con el del himnólogo, ¿verdad? Él dice, poco tiempo queda ya. Date prisa a prepararte. Y el pecador tiene la capacidad de responder a Dios. Él lo creó a usted, a toda la raza humana, y usted tiene la capacidad de obedecer y también de desobedecer a lo que dice la palabra de Dios. Dios siempre ha dado límites y en cada dispensación se ha predicado, se ha advertido al pecador. En este tiempo de gracia se ha predicado el Evangelio alrededor de 2000 años, y tal vez queda poco ya tiempo. El Señor Jesucristo, en el mismo Evangelio de Juan, el mismo Juan que escribió este libro de Apocalipsis, cuando él fue desterrado en la isla de Patmos a causa de la palabra por su fe, ahí el Señor le dio las revelaciones de el Apocalipsis, y siempre en cada dispensación Dios ha advertido al pecador, pero llega un límite en que Dios, el Dios del cielo, se harta del pecado, se cansa y envía sus juicios a la tierra. Podemos verlo en varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Vemos en los días de Noé que ellos se casaban, vivían una vida desenfrenada en el pecado, en sus deleites temporales en este mundo, y llegó el momento en que Dios cerró la puerta y se hizo un arca, ¿verdad? Dios mandó a hacer el arca en el medio que se podían salvar, y tomaron fue de burla a Noé por el mensaje, porque él era pregonero de justicia, y él había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y cada uno de los salvados hallamos gracia delante de los ojos de Dios cuando creímos en el Señor Jesucristo y le aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador personal. Yo más bien digo que Él fue el que nos aceptó a nosotros indignos pecadores, merecedores de la condenación eterna. Entonces, ese momento Noé predicó por cierto tiempo, y cuando Dios ya se cansó del pecado, de ese tiempo de los pecadores, envió el diluvio, porque Él dice que
el pensamiento del corazón del hombre era de continuamente hacer el mal. Y esa es la misma raza humana en estos tiempos. También sus pensamientos en el corazón son de puro hacer el mal. Todos hemos nacido pecadores en esta tierra y practicantes del pecado. Ya nosotros los salvados no practicamos el pecado, hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Vemos otro ejemplo en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas a causa de que esas ciudades estaban pervertidas en el pecado, en idolatría, en homosexualidad, y pare de contar distintos tipos de pecados que son los mismos que se practican en estos tiempos, las personas caminando a espaldas de Dios. Pero siempre en cada uno de esos lugares han habido hijos de Dios y han sido sacados de esos lugares. Vemos a Lot, que fue sacado antes de la destrucción de esas ciudades. Vemos que la mujer de Lot tenía su corazón y la escritura dice que ella volvió atrás, pero lo que relata esa escritura es que ella se regresó al lugar de Sodoma y Gomorra y también pereció en el juicio. Amigo o amiga que no eres salva, tú quieres perecer en los juicios que vienen para esta tierra. En el libro de Apocalipsis los relatan todos los juicios. Vemos aquí que en Apocalipsis 3:10 he leído un versículo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Siempre la escritura se dirige a uno porque es al entendido. Por eso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo todavía está en la tierra porque Él es el consolador que prometió el Señor cuando estaba con los discípulos, y está en la tierra y es el que detiene las pasiones malvadas del hombre. Cuando nosotros salgamos de aquí, la sal de la tierra sale y el Espíritu Santo se va y va a quedar la tierra desolada y el pecado va a multiplicarse en una manera extremadamente la maldad. Entonces vemos que aquí fue la última mención en Apocalipsis. El Espíritu, oiga lo que el Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor está hablando al corazón del pecador todavía en esta dispensación de gracia. Vemos, como te estoy diciendo, en el Antiguo Testamento todas las dispensaciones han comenzado en un periodo de gracia, de perdón, de una salvación gratuita por la fe, porque vemos que por la fe Noé fue salvo. Igualmente todos esos creyentes que fueron sacados antes de los juicios. Vemos la ciudad de Nínive, que iba a ser destruida, pero ellos alcanzaron misericordia porque se arrepintieron de su mal y Dios se arrepintió de destruir esas ciudades. Pero vemos el pecado en estos tiempos que se ha multiplicado en gran manera, pero como dice la Escritura, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces te leí en Apocalipsis, también más adelante, capítulo 22 del versículo: el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el Espíritu, aquí también nombra el Espíritu Santo, y la esposa dicen: ven, y el que oye diga ven, y al que tiene sed venga, y al que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Vemos aquí en este libro, en Apocalipsis 3:10, y después vemos que después que termina el último mensaje a la Odisea, el Señor deja una advertencia: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchos que profesan fe, una iglesia mundana,
Muchos se van a quedar y van a pasar por esta hora de la prueba que viene al mundo entero. Mucha falsa cristiandad, falsos profesantes que viven en este mundo como que si no fueran del Señor. Entonces vemos que habla aquí sobre el Espíritu Santo. Entonces después vemos que se cumple el arrebatamiento, porque el mismo Señor lo dijo, y vemos que después viene la adoración celestial y vienen los sellos, el rollo y el cordero, los sellos, y vienen los juicios a la tierra. Eso pudiera ocurrir en cualquier momento, porque el Señor prometió a los discípulos que Él vendría y nos tomaría, como dice aquí, y si me fuere, yo os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una primera mención del arrebatamiento, y también lo dice en la carta de Corintios, después que el Señor hizo la obra de redención, dejó esto dicho. Leemos en el libro de los Romanos, que también ellos estaban esperando ese día. Imagínense, si ellos lo estaban esperando en ese tiempo, ¿cuánto más nosotros? Y usted, amigo y amiga que no es salvo, está perdiendo tiempo aquí. Date prisa a prepararte, poco tiempo queda ya. Nosotros no sabemos si el Señor viene hoy, nosotros le esperamos. Él no dijo que iba a dejar señales ni nada, pero nosotros vemos el estado de la iglesia actual y vemos el enfriamiento y muchas cosas, y sabemos por el tiempo que el Señor pudiera venir y arrebatar a su pueblo y sacarnos de aquí. He aquí, yo digo, un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y también en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo lo vuelve a repetir a los tesalonicenses: y tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Amigo o amiga que no eres salvo, si tú no eres salvo, el Señor no te va a sacar de aquí. Tienes que arrepentirte de tus pecados y llegar por la fe a Él, confesándole que eres un pecador y que necesitas de Él y de la salvación de su alma. El mismo Señor, en este mismo libro de Apocalipsis, Él dijo: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Y lo vuelve a repetir aquí en este mismo capítulo 22: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, a los que somos salvos. Pero los que no son salvos, si se quedan aquí, van a pasar por los juicios de Dios que están aquí escritos en el libro de Apocalipsis, y los juicios que también los profetizaron los profetas que están aquí en este libro de Revelaciones de Apocalipsis. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. La salvación es gratuita, es porque es por gracia, no por fuerzas, por méritos de ninguno, por portarse bien, ninguna de estas cosas. Es gratuita la salvación
por gracia soy salvo. Si tú arrepentido de tu pecado, crees en el Señor Jesucristo y vas a obtener el perdón de tus pecados y vas a decir con seguridad en tu corazón, como dice un himno, Dios me ha dado el perdón. Y vas a ser reconciliado con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Pero si no has recibido a Cristo como tu Salvador, no has sido reconciliado con Dios y estás enemistado con Dios. Y si el Señor viene hoy, te vas a quedar a pasar los juicios y vas a morir y tu alma va al lugar de condenación eterna para el infierno. El Señor ya hizo la obra de redención y agradó al Padre con su sangre preciosa. Culminó la obra, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y a los 40 días ascendió a los cielos. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo para que no pases por los juicios venideros que vienen a este mundo entero.